Hola, ¿cómo están? Pues damos la bienvenida a nuestro primer podcast de Espacio Joven CAS, número 1 de salud mental, una lloradita y a seguir. Y bueno, vamos a comenzar aquí con dos increíbles profesionales. Alicia Méndez González, masterada en Psicología General Sanitaria y Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Aaron Pérez Pérez, masterado en Psicología Clínica y de la Salud. Bueno, bienvenidos a ambos. Es un honor tenerlos aquí. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro primer podcast. Es una charla, ¿no? Un poco, nosotros hemos hecho como un pequeño, hemos tanteado un poco lo que a los jóvenes les preocupaba, hemos hecho encuestas y bueno, gracias a eso pues es este primer podcast de salud mental. Y bueno, vamos a empezar aquí entre colegas. Y bueno, empezamos con ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la psicología que les gustaría desmentir? Vamos a empezar con un pequeño guión que nuestra compañera Ainhoa preparó. Y bueno, ustedes se van turnando como quieren contestar. Vale. Y así yo voy haciendo las preguntitas. ¿Solo los locos van al psicólogo? Vale, si quieres empiezo yo. Venga, perfecto. Vale, yo antes de responderte quiero agradecer al espacio de juventud de ADEGE. Evidentemente yo me siento como en casa, estoy muy contenta de estar aquí y también al equipo que lo ha hecho posible porque la verdad que es una pasada, entonces súper agradecida. Gracias. Y en cuanto a lo que comentas de solo los locos van al psicólogo, primero las etiquetas a mí no es una cosa que me encante, ¿no? Entonces, loco. ¿Qué definimos como locura? Es bastante peyorativo, no trabajo, o sea, no me gusta el concepto. Y finalmente también, al final, quien acude a un servicio de psicología es quien tiene un problema, ¿no? Entonces, ¿por eso eres un loco? No. ¿Qué es la locura? Claro, exacto. Sí. Sí, yo creo que sobre todo después de la pandemia esto como que Sí. Anteriormente pues sí es verdad que es esa frase, ¿no? De que solo los locos, pero yo creo que después de la pandemia esto fue algo que bueno, que la gente empezó a acudir más, ¿no? Claro. Hombre, yo entiendo que si lo normalizamos, ¿no? En el sentido de si tengo un problema específico y existe una ayuda específica para ese problema, ¿por qué no lo voy a utilizar? Es verdad que la pandemia trajo pues toneladas de ansiedad. No sé si fue la pandemia lo que lo trajo o lo que lo descubrió, por decirlo de alguna manera, porque vivimos en una sociedad donde vemos que la ansiedad, primero la ansiedad es una cosa natural, ¿vale? La ansiedad es un proceso biológico, una respuesta natural al estrés. Ahora bien, ¿es natural que se esté dando por las situaciones que estamos viviendo ahora en estos años? No es adaptativa, evidentemente, la ansiedad, ¿no? Pero sí es verdad que la pandemia quizás nos ha acercado un poquito más a normalizarlo. Es verdad que tengo la sensación que cuando hablamos de salud mental es un campo tan amplio que muchas veces a lo mejor no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, esta pandemia de salud mental de la que muchas veces se habla, la estamos generando nosotros mismos también. Estamos yendo de 0 a 100 muy rápido, es decir, hemos pasado de es un estigma a lo mejor hay un sobreuso o claro, ya sí. Pensamos que todo el mundo tenemos que ir al psicólogo. Claro, porque a ver, la ansiedad ha estado ahí antes de la pandemia, ¿no? Pero sí es verdad que ahora prácticamente lo que se ve en la juventud que antes no se veía, ¿no? Cuando vienen los jóvenes a comentarnos, tengo ansiedad. Yo misma, ¿no? Sí. Que tengo ahora 51 años, digo yo en mi época yo creo que no sentía ansiedad, o quizás sí, pero no es como ahora, ¿no? Que prácticamente yo creo que el 70% de la población sufre de ansiedad. Entonces, ¿es porque nosotros la estamos generando por el sistema de vida que hoy en día o siempre ha estado ahí Bueno, sí, a ver, la ansiedad siempre ha estado, ¿no? Porque al final es una respuesta natural, ¿no? Ante lo que decía Lisa, ante el estrés, ante las amenazas un poco, ¿no? De la vida. Quizás a lo mejor ahora, como ha habido como más concienciación o más visibilización en el tema de la salud mental, claro. Gracias a lo mejor también a las redes, ¿no? Que es un tema que luego creo que vamos a tocar. Entonces, siempre poner palabras a la realidad, claro. No solo hace que tomemos conciencia, sino que podamos nombrar y conocer lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que hay más conciencia del tema de
Claro, y también se visibiliza más también, quizás, por el tema de redes sociales, que después eso tocaremos. Sí. Bueno, vamos a seguir con la segunda. ¿Los psicólogos solo dan consejos? Bueno, en verdad los psicólogos no damos consejos, porque todo lo que se dice en una terapia siempre está avalado por la evidencia científica. Que a lo mejor uno puede salir de terapia y a veces, ¿no? Pasa que esto lo podemos enlazar con otro de los mitos, ¿no? Que los amigos, ¿no? Pueden actuar igual que un psicólogo. A veces pasa que sales de terapia y le cuentas a tu amigo, pues fui al psicólogo y me dijo tal cosa. Y el amigo a veces te dice, eso te lo dije yo, no tenías que haberte gastado el dinero en la consulta. ¿Qué pasa? Que bueno, puede ser que coincidas en algunas cosas, ¿no? Pero siempre que se dice algo, se dice para algo, ¿no? Y tiene un respaldo detrás. Uno sabe qué tipo de preguntas tiene que hacer. Y cuando contestas algo, pues está en relación con la problemática o es porque estás dirigiendo a la persona para un descubrimiento o para que saque sus herramientas o para... Siempre, o sea, no que demos consejos. No, y en muchos casos a veces incluso hay que llegar a medicar al paciente, ¿no? O eso ya es psiquiatría. Es psiquiatría. Exactamente. Sí, los psicólogos no medicamos. No medica, solo psiquiatría, está bien. Bueno, está bien saberlo. Exacto. A ver, los trastornos mentales... ¿son solo falta de voluntad? Es que yo con la palabra voluntad, como ves, o sea, ya las etiquetas las llevo fatal. Ya, no, pero estamos aquí para eso, para romper un poco los para romper, ¿no? Sí. A mí lo que se considera falta de voluntad, ¿qué es la voluntad? O sea, si tenemos en cuenta que la psicología no puede estar desligada de la vida diaria de las personas y de la cotidianidad de las personas, la fuerza de voluntad me parece un concepto que ya podemos considerar obsoleto. Yo en todo caso hablaría más de motivación, intrínseca, extrínseca, y luego también hablaría desde un punto de vista sistémico de la persona, ¿no? Para yo poder intervenir con una persona o para que una persona tenga determinadas conductas, se tiene que tiene que haber todo un sistema alrededor que permita esas conductas. Entonces, tengo ansiedad o tengo ansiedad más patológica porque no me controlo y porque yo estoy dejándome llevar y no soy dueño de mis emociones, ¿no? Es que a lo mejor tienes ansiedad porque nadie te ha enseñado primero a tolerarla como algo natural y que no pasa nada por sentir ansiedad. A lo mejor tus condiciones económicas están influyendo y es una situación estresante, por lo cual la ansiedad tiene que estar porque es una respuesta natural al estrés. A lo mejor estás viviendo situaciones de acoso, a lo mejor estás viviendo situaciones de maltrato y la ansiedad tiene que estar. ¿Es una falta de voluntad? Para mí, para nada. Creo que es que no se analiza todas las circunstancias de la persona. Luego también hay factores intrínsecos, ¿no? Factores propios, que tampoco denominaría falta de voluntad. En todo caso ¿has tenido alguien que te acompañe para normalizar esas emociones? ¿Has tenido alguien que te acompañe a la hora de tú expresar algo y que se te valide? Exacto. Claro, es que yo creo que ahora, a raíz de cómo se ha visibilizado lo que es la salud mental, también yo creo que las propias familias, ¿no? Yo hablo como madre, ¿no? Que estamos como educando también, ¿no? Nos estamos educando y estamos educando a nuestros hijos en la salud mental, porque a veces todos estos jóvenes vienen ya desde un problema que tienen interno en casa, ¿no? Y no se visibiliza. Entonces eso se les junta, pues de repente también con los problemas de estudios, también lo verán más adelante, la preocupación que tienen los jóvenes sobre el futuro, sobre qué carrera. Entonces yo creo que es un poco también ahora que se está viendo educar, ¿no? Las emociones, lo que tú comentabas, ¿no? Es que muchas veces hasta los propios padres no sabemos qué aconsejar, cómo tratar la problemática interna de nosotros y al final que les afecta también a los jóvenes. Sí. Y al final también muchos de los consejos populares o que parecen del sentido común, lo único que hacen es agravar el problema y generar verdaderos... Bueno, a mí no me gusta la palabra trastorno, pero problemas psicológicos podríamos decir, ¿no? Claro. Por eso coincido con Alice, no es que sea una falta de voluntad de la persona, sino que a veces los intentos de solución son los que generan los problemas emocionales. Muchas veces, por ejemplo, con el miedo, ¿no? Pues tengo miedo a alguna situación, pues la evito, no voy. Claro, parece lógico, ¿no? Sí, pues entonces no vaya. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a evitar el miedo, se hace una pelota más grande, lo estamos reforzando, se está haciendo mayor. Entonces, bueno... Por eso digo que mucho falta de voluntad, pues evidentemente. Bueno, y genéticamente me imagino que también habrá gente que es
más propensa, ¿no? A este tipo de, pues a ser depresivo, Claro. a ser agresivo, El ¿no? gran debate de la psicología, Sí. 60-40, 40-60, 40. Esto va a depender un poco de quien te conteste y la corriente. A mí, yo soy neuropsicóloga, sí que considero que hay una parte biológica que explica ciertas cosas, pero creo que cuando me refiero más a parte biológica, evidentemente cuando yo me he especializado en trastornos neurodegenerativos, evidentemente hay biología pura, ¿no? Mm. Pero cuando hablamos de depresión y ansiedad, creo que la parte biológica, personalmente, por los casos que me he encontrado en consulta, no lo explican todo y explican ciertamente poca parte. Creo que tiene que ver más con el entorno, con el ambiente, pero esto va a ser mucho a quien le pregunte. Si le preguntas a un conductista te va a decir que 0. Si le preguntas a un cognitivo conductual pues te va a hablar más del pensamiento. Va a ser un poquito dependiendo a quien le pregunte. Muy bien, pues bueno, seguimos. Las emociones negativas son malas y deben evitarse. Bueno, un poco lo que comentabas Claro, antes. esto, ¿no? esto, bueno, también Claro. de la forma también que tenemos de hablar, ¿no? Las emociones Sí. malas, las emociones negativas. Total. Las emociones no hay ninguna emoción buena o mala, ¿no? Las emociones son adaptativas. Todas las emociones las tenemos en el repertorio humano, por decirlo de alguna manera, porque tienen una función evolutiva. Entonces, hay emociones, a mí me gusta llamarlas emociones agradables o desagradables, Exacto. pero no negativas. Es decir, ¿el miedo es negativo? No, es que si no tuviéramos miedo, pues vamos, nuestra supervivencia Cruzaríamos la calle sin mirar. Total. Claro. No sé, la rabia o la ira, Claro. o sea, puede ser desagradable, ¿no? Cuando La la tristeza. experimenta. O la tristeza, pero tiene una función, ¿no? Mm. La tristeza pues tiene que ver con procesar las pérdidas, muchas veces. Sí, sí. De saber lo que no te gusta, ¿no? La tristeza Exacto. al final la experimentas cuando hay algo que no te gusta y eso es una información súper valiosa. Mm. Yo siempre en consulta digo, si los animales tienen garras y picos, los seres humanos lo que tenemos para defendernos son las emociones, Claro. porque nos dan información tanto del entorno, ¿no? De lo que está pasando y cómo reacciono ante ello, pero también al entorno le están dando información sobre mí. Si yo veo a una persona triste porque ha experimentado un duelo, yo sé que esa persona la tengo que cuidar, ¿no? O sea, las conductas de acompañarla, típico, ¿no? Yo siempre tengo el recuerdo de las señoras del pueblo cuando saben que alguien ha fallecido, no, pues le voy a Sí. llevar este tupper de comidita Sí, sí, a sí. Mari, que ahora está experimentando esto, no sé qué. Al final nos ayudan a sobrevivir como grupo las emociones, entonces son súper Pero poderosas. incluso como uno, bueno, de hecho creo que está en las preguntas de los jóvenes, una de esas era, pues, hablan del duelo, ¿no? De un familiar, ¿no? Entonces, como la típica frase de, los hombres no lloran. Yo, por ejemplo, a mi hijo sí lo he educado mucho en que no pasa nada si lloras. Es que llorar es normal, o sea, hay gente que es más propensa a llorar o no, pero es verdad que no pasa nada por llorar, no pasa nada por estar triste, Claro ¿no? que no, ahí hay una carga de género bastante Una brutal. construcción de género. sí, y sí. que ves, en ese sentido, parece que el género a veces no nos afecta, ¿no? A los hombres. Entonces, Sí. sí que es verdad que el feminismo ahí ha aportado esa visión de cuidado, que el patriarcado afecta también a los chicos, ¿no? Claro, en este claro. sentido, por ejemplo, esa castración emocional. Ujú. No nos podemos mostrar débiles, no podemos llorar. Tiene que ser ¿no? fuerte. Tiene que ser fuerte siempre. Sí, Eso sí. luego lleva acarreado un montón de problemas psicológicos en los hombres. Entonces hay que naturalizar el hecho de que evidentemente podemos llorar, podemos estar tristes. No, incluso como yo siempre, bueno, yo en pandemia me hice, ¿no? También este tipo de preguntas y este tipo también de hacia mi hijo, ¿no? Que va a entrar en la adolescencia, ¿no? Y eso de que no nos vean llorar, ¿no? Yo siempre lo trabajo con él y digo, o sea, si me ves llorar es porque me pasa algo, es normal. La vida no es un cuento de color de rosa. Entonces no es que va a venir el príncipe azul y te vas a hacer como a las niñas también, ¿no? Efectivamente. Vas a tener problemas y vas a tener que llorar y vas a tener que... Oye, ojalá que no, pero la vida se trata de eso, ¿no? De abrazar la tristeza Exactamente. como la alegría, ¿no? Sí, exacto. Las emociones. Efectivamente. Ujú. Bueno, seguimos. La terapia es solo para personas débiles. Otra cosa con la que no estoy de acuerdo. Me encanta, Alicia viene aquí a... No. Yo vengo a... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en nada, Vamos a bien. tirarlo todo abajo. Eso es bueno, eso es bueno. La terapia es para personas débiles. Eso, pues evidentemente es un mito, pero como una catedral, porque es débil una persona que quiere solucionar o que busca ayuda para poder estar mejor y ver un problema resuelto, para aprender a
a sobrellevar circunstancias, situaciones que antes no sabía. Lo que pasa es que creo que está muy vinculado, ¿no?, con esa lectura de la debilidad, o sea, de la necesidad de pedir ayuda como sinónimo de debilidad. Y eso también es una construcción social que nos ha hecho mucho daño. Y desde pequeñitos ahora gracias a los cambios que están habiendo, sí que vemos que se normaliza el pedir ayuda. Cuando desde pequeñitos los niños y las niñas, normalizar pues no sé hacerlo yo, necesito que alguien me ayude. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora todavía los adultos, las personas adultas, no tenemos todas las respuestas a las preguntas. Lo enlazo un poco con lo que decías antes de que mi hijo me vea llorar a mí, es que es súper importante. Claro. Si yo normalizo que yo lloro, que yo tengo miedo, que yo me enfado, y también me regulo, por ejemplo, me enfado y no pego un golpe a la mesa o a la pared, si mi hijo ve eso, voy a normalizar la ira o el enfado como una emoción más, y además voy a normalizar que cuando me encuentro en esta circunstancia, a lo mejor tengo que parar y salirme de la discusión y calmarme y darme un paseo o tener mis propias rutinas para poder salir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente lo contrario, que es una herramienta muy poderosa, aunque tampoco pienso que ir a terapia te haga mejor persona. No. Creo que eso es otro punto. No, es simplemente para los profesionales, están para ayudarnos. Sí. Así como si te duele un músculo, pues vas al médico, al traumatólogo, pues claro, si no sabes controlar o tienes incluso, muchas veces que tienes tus dudas, ¿no? Y que te pongas en manos de profesionales, ¿no? Porque anteriormente pues va un poco en base a esto, ¿no? Los débiles y los fuertes. Que había parejas que tenían o familias que tenían problemas y otra frase es, o sea, los problemas se quedan en casa, no se cuentan. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, pues un poco esto, y yo creo que para los jóvenes, esta educación que ahora se está dando de visibilizando la salud mental es muy importante para los cambios importantes. Por ejemplo, yo ahora estoy en el cambio del colegio al instituto y claro, pues trabajando eso, que se va encontrando con cosas diferentes, habrá cosas que sean buenas, otras que sean malas, pero que bueno, lo importante es controlar, ¿no? Esas emociones y esas nuevas etapas. Tener las herramientas para afrontarlo. Sí. O no las herramientas, no es siempre, porque yo siempre, a veces me siento una mecánica, ¿no? Cuando le digo, no, los psicólogos damos herramientas, digo, no sé, yo ni mecánica ni carpintera. Claro. Sino, lo que pasa es que acompañamos en el descubrimiento de esa forma de solucionar las circunstancias, que no tienen que ser siempre las mismas y no tienen que ser las correctas para todo el mundo. Yo a lo mejor con una persona tengo que acompañarlo en que trabaje su motivación intrínseca y con otra persona que trabaje pues todo lo contrario, la motivación extrínseca, o poner límites, o controlar la ira. Exacto. O ese tipo de Pero cosas. Lo que está claro es que ir a terapia, que me gustaría añadir, es que no es una cuestión de débiles, al contrario. Tienes que ser muy valiente para poder también muchas veces, en el sentido de que el espacio de terapia es un espacio donde se demuestra mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es al contrario, ¿no? Vas a contar experiencias tuyas, vas a abrirte quizás como nunca lo has hecho con otras personas. Entonces, yo creo que para eso se falta mucha valentía. No, y aparte que para mí es súper bueno, yo he estado en terapia, lo reconozco, sí, muchas veces, y creo que... iba a decir... Yo también. Sí, pues por eso. Es quizás otro mito, que los psicólogos no tenemos problemas, no, claro, y no nos afecta nada. Sí, entonces sí, también claro tiene, sí, claro, y también van a terapia, ¿no? También vas, claro. Sí. Pero no se autoanalizan, sí, debe ser una locura. O sea, el problema fue que nos autoanalizamos y por eso claro, y por eso van a terapia. No, pero tú piensas, nosotros en nuestra formación tenemos una Biblia, que es el DSM, y lo estamos estudiando durante toda la carrera. Es el síndrome del estudiante de psicología. Yo salí de la carrera pensando que lo tenía todo. Totalmente. Que todos los diagnósticos eran míos, ¿no? Entonces, al estar tan en contacto con ese tipo de circunstancias y cosas que te van pasando en la vida y no sabes cómo reaccionar, pues yo en segundo de bachillerato, de hecho, a mí me pasaba que me quedaba en blanco en los exámenes. Era horrible, o sea, yo estoy aquí en Los Olivos y me daban los exámenes de matemáticas y yo o los de química y yo no sabía qué responder, y luego en mi casa hacer las cosas bien y que a mí no se me da mal las ciencias, ¿no? Entonces mis padres pues buscaron asesoramiento de amigos y tal que habían llevado a sus hijos a
un psicólogo y pues empecé ahí, fue mi primer contacto con la psicología. Y fue muy, la verdad que curiosamente a día de hoy, que yo soy estudiante de doctorado, me he reencontrado con esa psicóloga ya en otro plano, ¿no? Y fue una cosa que yo creo que es muy importante para mí, porque empecé a quitar un poquito de mitos y me ayudó bastante, la verdad. Pues mira, está bien que lo sepan también los jóvenes. Bueno, ¿se puede superar la depresión con pensamientos positivos y actitud? ¡La dopamina! Bueno, es que no puedo. Es verdad que estamos como en un boom, ¿no? De esa psicología, como muy, como decimos, de happy flower. Sí, sí. ¿no? De las tacitas estas de... Sí. Pero no, hombre, para la psicología hace falta mucho más trabajo. Sí, todo. Cambiar un pensamiento por algo positivo. A veces, lo añadía antes Alicia, tiene que ver muchas veces con la parte estructural de tu vida, ¿no? También por los factores socioeconómicos también en los que estamos viviendo nos afectan en el estado de ánimo, y eso es una parte que tenemos que reconocer. Bueno, pues vamos a seguir porque esto es un espacio en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Adeje para los jóvenes. Nosotros desde el primer momento que decidimos hacer los podcasts, la idea es que involucrar a los jóvenes a que participen en los podcasts. Sí, es verdad que en la encuesta lo que querían era que habláramos de la salud mental después del deporte, pero sí es verdad que el tema de ellos salir en el podcast, pues con este tema están un poco, pues un poquito, que quieren saber las respuestas, pero no quieren que se visibilice su problema o que sea. Entonces, pues esto es un poco hablar también de la salud mental de los jóvenes hoy en día. Y bueno, después lo verán en el canal YouTube y ahí verán un poco, hemos hecho una selección de las dudas y de las preguntas de ellos. Vale. La salud mental en los jóvenes. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en la juventud hoy en día? Bueno, en este sentido, estaba yo recopilando un poquito de información de un informe que salió el año pasado sobre el tema de la salud mental en los jóvenes, y ponía que principalmente los problemas más de ansiedad y del estado de ánimo eran los que más salían, ¿no? Quizás me llamó la atención porque yo pensé que me iba a encontrar también trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Pero no estaban nombrados tampoco, ni el tema de adicciones tampoco, lo cual quiero decir con esto que muchas veces creo que caemos como en mitos, ¿no? De, pues estos problemas son como muy típicos de la juventud, y no estaban nombrados como principales problemas, más bien eran ansiedad y temas de estado de ánimo más depresivo. Vale, y la ansiedad, porque se está viendo que en los jóvenes es lo que más están sufriendo, ¿no? ¿Debido a qué creen ustedes que es? Yo, como dijimos al inicio, creo que también hay más que buscar una causa que genere la ansiedad, creo que tenemos que analizar el modelo contextual, ¿no?, en el que nos encontramos. O sea, hacemos un análisis de la conducta. Al final, el problema no es la ansiedad, es la conducta que desemboca, o sea, que acarrea la ansiedad. Y también el ver hasta qué punto la estamos patologizando nosotros desde fuera y no estamos trabajando por normalizarla como algo común de la vida. A lo mejor sí la normalizo, y cuando estamos a un nivel más bajito, por decirlo, no funciona así, ¿no? No es como un nivel de un videojuego, pero para entendernos, si normalizo niveles de ansiedad un poquito más leves y aprendo ahí a regularlo, a lo mejor no llego a niveles patológicos de ansiedad y no siento ansiedad. Eso es normal. Claro. Es normal. Sí. Porque dentro de la ansiedad me imagino que hay distintos niveles de ansiedad, ¿no? O sea... Claro, y diferentes formas de etiquetarla, ¿no? La ansiedad cognitiva, la ansiedad fisiológica. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un ataque de pánico? ¿Estamos hablando de nerviosismo? ¿Estamos hablando de angustia? ¿Estamos hablando de ansiedad cognitiva porque hay un exceso de pensamientos intrusivos? Estamos hablando de conductas que están reforzando yo tener esa ansiedad. Yo me estoy yendo un poquito por el lado conductista, pero porque actualmente es mi corriente más. Claro, también depende de los enfoques, se pueden responder Claro, de una forma u otra. Nosotros que trabajamos aquí con los jóvenes, ¿no? Que muchas veces aquí
ya no solo las actividades que hacemos dentro de la casa, sino que también es un poco, un poco somos a veces los psicólogos de los jóvenes aquí. Yeah. Y sí es verdad que cuando vienes con el tema, tengo ansiedad, tú también te preguntas, pero ¿a qué le estás llamando tu ansiedad? Exacto, sí, Claro. sí. ¿Me entiendes? Porque lo que tú comentabas ahora, ¿no? Claro, Hay distintos niveles de ansiedad. A lo mejor sentir preocupación o que en algún momento un ataque de pánico, Claro, ¿me entiendes? claro. Que es algo... Son diferentes grados, ¿no? Claro. Al final. Claro. Pero es eso, muchas veces gente te dice, no, tuve un ataque de pánico, me dio un ataque, no es exactamente un ataque de pánico. Claro. Lo puede ser una crisis de angustia, una Sí, crisis claro, ansiosa, claro. ¿no? La cosa es, ¿hasta qué punto es necesario que todo lo derivemos a psicología o psiquiatría y no que tengamos unas redes comunitarias fuertes en las que si tú me hablas de que te encuentras nervioso por esto, yo pueda validarte, pueda acompañarte en esa ansiedad? Que ahora, en el punto en el que estamos, el boom de la salud mental, necesitemos que haya profesionales que nos eduquen a los demás como sociedad en cómo abordar las cosas. Evidentemente, pero igual que la medicina de familia en los años 70 y 80 en este país tuvo que educar a las personas a dietas saludables, ¿no? Cómo comer de manera saludable, a rutinas de higiene, rutinas de sueño. Es muy importante la comunidad y cómo los profesionales de la salud influimos en la comunidad para que sea la comunidad la que nos cuide. Claro, claro. Yo no, o sea, al final... Quizá puede ser tirarme piedras sobre mi propio tejado porque yo tengo una consulta, pero a mí no me interesa llenar la consulta de citas, porque antes de las citas y de mi negocio entiendo que la psicología es un servicio a la sociedad. Entonces, creo que la forma de abordarlo es más desde la comunidad y desde la normalización y la validación, pero desde la comunidad. No soy nada fan de, no, todo el mundo tiene que ir al psicólogo una vez en su vida. No, si no te hace falta, claro. Efectivamente, es como decir, no, todo el mundo tiene que ir al oncólogo alguna vez. Sí, sí, claro. Estamos locos, ¿sabes? Claro, evidentemente. Pero claro, sí sería bueno, pues eso, un poquito también de lo que hablamos de la educación y de la información. Efectivamente. ¿Me entiendes? Saber en qué niveles tienes ansiedad o no. Simplemente, a ver, yo en mi época, pues cuando tenía un examen, pues me agarraba los nervios. Y a lo mejor ahora le dice es un ataque de pánico, ¿no? A ver, es un nervio antes de un examen, ¿no? Claro. Me imagino que es eso. Yo creo que el problema ahí es la invalidación que pueda haber. Si yo antes a lo mejor, sin que estuviera tanto en boga el tema de la salud mental, a lo mejor decía, muchacho, no pasa nada, relájate. Claro. Vale, ahora, quizá por eso no te hace falta ir al psicólogo, pero si tu profe, tu madre, tus compañeros dicen, ay, es que es normal, vamos a respirar, que tranquilo, claro. si sale mal no pasa nada. Eso es yo creo que el punto que tenemos que tener en cuenta, la validación y la normalización y la no patologización de esas cosas. Exacto. No la invalidación, pero tampoco la patologización. Sí. ¿Cómo se pueden enfrentar los pensamientos negativos y la sobrecarga emocional? Que es un tema que a los jóvenes ahora... Bueno, que claro, aquí también dependerá también de un poco de la corriente, ¿no? De la corriente y del contexto de la persona. O la profesional, ¿no? Se puede utilizar, pues bueno, técnicas de reestructuración cognitiva, ¿no? Bueno, primero ver también si eso sí. Que la reestructuración cognitiva al final lo que te enseña es un poco cómo a someter a juicio los pensamientos, ¿no? Es que te des cuenta de que los pensamientos son pensamientos, no son hechos, y entonces en base a una serie de preguntas que va utilizando el psicólogo, la psicóloga, vas como refutando esos pensamientos, ¿no? ¿Qué pruebas tengo de que lo que estoy pensando pues es real, ¿no? Vas buscándolo en hechos objetivos, ¿no? Claro. ¿Qué pruebas tengo en contra? ¿Hay algún modo alternativo de ver esto? Se suele ser un poco así. Y con el tema de la sobrecarga emocional, pues al final es un poco lo mismo. Es decir, muchas veces las emociones están mediadas por cómo interpretamos la realidad. Entonces, un poco trabajando la forma en que pensamos, normalmente se suelen regular bastante bien las emociones. Sí. Esto con respecto a los jóvenes va un poco ligado también a la situación, la preocupación que tienen hoy en día con el tema, ¿qué carrera estudio? Después de que estudie esto, ¿qué me va a deparar? ¿Te consigo trabajo? ¿No consigo trabajo? ¿Qué estudio? Eso va... En el mundo en el que estamos, con la incertidumbre, ¿no? de política que hay, claro, social, económica, temas de la vivienda, hay demasiada incertidumbre. Paro.
es normal. Yo, ante todas estas, tanto la pregunta anterior como esta, más que desglosar a lo mejor, que la has explicado súper bien, ¿no? La reestructuración cognitiva, más que desglosar técnica, a mí lo que me gustaría es, en este caso, cuando te hacen una pregunta concreta, es referir a dónde pueden recibir ellos ayuda, ¿no? Okay. Y que sea ya, no me refiero a ir a una consulta psicológica, si es el recurso al que puedes optar, adelante. Perfecto. Yo también confío en la pericia del profesional para que veas si es un caso más comunitario de, no, espérate, lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con el orientador de tu centro, lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con servicios sociales, porque y si esa sobrecarga de estrés es porque en casa está habiendo una situación de maltrato, ¿no? Exacto. Entonces me coordino con los profesionales que sean necesarios para dar una respuesta. A lo mejor es una, para mí, de las más tratables, ¿no? Es decir, es una persona que su entorno es correcto y lo apoya, pero hay alguna situación individual que tenemos que abordar, ¿vale? Bien, lo hacemos desde la psicología, pero también es muy importante saber el por qué. Claro. Para mí, yo creo que el análisis que tenemos que hacer es el por qué está pasando esto. Sí. Con el tema de la carrera, de los nervios, y me lo encuentro muchísimo. O sea, yo trabajo con adolescentes y diría que es de las consultas que más veo. Entonces creo que está muy guay el hecho de que ellos puedan experimentar y que puedan, yo les digo que tienen el compromiso ahora de saber lo que les gusta y lo que no, para cuando tengan que tomar una decisión, poder tomar una decisión sabiendo lo que me gusta y lo que no me gusta, en base a lo que he vivido. Es decir, si tienes la oportunidad de hacer un voluntariado y trabajar con animales, trabaja con animales y a lo mejor te das cuenta si te gusta o no te gusta. Entonces ya vas a descartar a lo mejor ser veterinario. Pero sí es verdad que ahora los jóvenes tienen un poco la balanza esta, ¿no? Porque nosotros aquí hemos hecho también, pues los acompañamos en ese proceso, ¿no? También pues un poquito de información, traemos a jóvenes que han hecho carrera, que han hecho ciclo, que hablen con ellos. Y yo creo que tienen un poco, ¿no?, la balanza de, a ver, me gustaría ser abogado. Sí. Porque me gusta el derecho, las leyes. Pero una vez terminan una carrera, que es una carrera pues larga, que tiene su coste, ¿consigo trabajo? Entonces yo creo que es, ¿qué hago? ¿Lo que me guste o la alternativa que tenga por eso que yo creo que muchos, y porque lo hemos visto aquí, muchos jóvenes pues intentan mejor hacer un ciclo pues de repostería, de cocina, porque dicen pues aquí hay alternativa, o con turismo. Entonces yo creo que hoy en día están con lo que, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tiene salida? Y yo creo que eso... Es que tú piensas, pasamos de una época en los 70-80, España estaba por hacer, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tenías una carrera, tenías la llave del éxito. Porque claro, o sea, hacía falta... Mi madre es trabajadora social, mi madre fue a presentarse una posición de trabajo social en La Gomera. No había nadie más que se presentase. Eso ahora no pasa. Hay una oposición de trabajadora social en un pueblo perdido a la mano de Dios de Cuenca y hay 2.000 personas para ese puesto, ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar que un estudio es la llave a la felicidad. Primero, porque después te das cuenta de que has estado 4 años y a lo mejor no te ha gustado. O a lo mejor ves que tu vocación es otra, o te surge la oportunidad de dedicarte a otra cosa en ese momento. O la carrera que has estudiado es Derecho y no tienes por qué ser abogado, sino que te ha dado un bagaje que te permite, pues yo qué sé, emprender de otra manera, o ser administrador público, o... otro tipo de tenemos salida. que entender, yo creo, los estudios como cada ser humano tiene como su escudo. Los estudios son un recurso interno, es algo que tengo y que puedo utilizar, pero no es una decisión que ya yo decidí estudiar psicología y voy a ser psicóloga pasando consulta toda mi vida. Exactamente. ¿Sabes? El día de mañana, yo siempre he dicho, yo quiero poner una papelería para hacer manualidades. No, es que este es un tema que a ellos les preocupa como el tema también pues de la vivienda, ¿no? Que dicen muchos, pues termino los estudios, quiero independizarme o quiero tal, y pues la polémica que tenemos con la vivienda hoy en día, ¿no? Yo me independicé, me acuerdo, súper joven, me lo pude permitir siempre, pero sí es verdad que ahora, bueno, no se pueden independizar ni los adultos muchas veces. Entonces esto es también, yo creo que los jóvenes, esta sobrecarga, este pensamiento de
en los estudios, la carrera, el trabajo, la vivienda, creo que les tiene un poco, están sobrecargados Están con sobrecargados. ello. de información. Porque al final terminamos cayendo un poco también en el sobrepensar, ¿no? Sí. Sí. A ver, está bien analizar la situación actual y un poco intentar como adelantarnos al futuro en el sentido de tomar decisiones en el presente que puedan repercutir, Claro. pero al final el único momento que existe es el presente. O sea, Sí, es que no sí. sabemos dentro de 2 años cómo puede ¿Cómo estar va el a estar mundo, la ni cómo cosa? puede estar la situación, ni qué Imagínate. leyes nuevas puedan surgir. Entonces muchas veces hay que volver como al presente. Claro. Intentar ver en el presente qué decisión puedo tomar, ¿no? Claro. Pues basada pues, En la información en la que información que tienes. tienes Claro, ahora, ¿no? claro. Exacto. Es que es imposible vivir con una bola de cristal. No, exacto. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo diferenciar entre un mal momento y un problema de salud mental real? Sí, bueno, lo que decíamos antes también, ¿no? El tema de... a ver, se supone que cuando hay un problema de salud mental un poco más importante, hay una afectación de las diferentes áreas de la vida bastante más acusada, ¿no? Pero también hay que normalizar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una ruptura, ¿no? Me ha dejado mi pareja. A ver, pues lo normal es que voy a estar súper deprimido, quizás no me va a apetecer salir, me puede afectar en el sueño, me voy a sentir más ansioso, ansiosa. Lo normal. Es decir, es normal. Claro. No quiere decir que en esos meses que te encuentres súper triste tengas un problema, que sea ya una depresión, ¿no? Claro. Ujú. Hablaremos de depresión, que eso es otro término que también se utiliza mucho. Mucho, Tengo una depresión, depresión, estoy bipolaridad. deprimido. Claro, tengo un TOC, tengo un tal. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Hombre, si vemos que llevas mucho tiempo que no sales, no te aseas, no comes, Sí. tienes problemas, hombre, pues sí, habrá que buscar entonces a lo mejor Ayuda. claro. Ujú. Pero en la primera semana o la segunda semana es normal que esté Normal que esté, mal. claro. hundida en la miseria. Vamos. Bueno, a no ser qué tipo de relación. Claro. A lo mejor estás contento También. porque A lo mejor de has repente dejado una- experimentas un Exacto. alivio porque de repente Claro. ves que dejan de haber conductas coercitivas en tu relación, Claro. que te sientes más libre. El gran que- depende, ¿no? Claro, el gran depende. Es que Claro. yo creo que ahí está la clave de que es un mal momento y un problema de salud mental. Depende. Sí. Yo creo que la clave está en, si te empieza a limitar tu vida, Ya. Ahí, ahí es donde necesitas ayuda. Ahí es Me real. está limitando para Claro. hacer las cosas importantes para Claro. mí. exactamente. Claro. Sí, como, o sea, ir a trabajar. Claro. Por ejemplo, el TOC, ¿no? Que tanto, cuando una persona tiene manía, se dice, no, es que yo tengo un TOC, que no sé qué. Yo puedo tener una manía, que puede ser más o menos adaptativa y me puede ayudar más o menos. Pero la persona con TOC, el problema es que a lo mejor nunca llega bien de tiempo a trabajar, porque tiene que hacer conductas. El TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Deberíamos decir, tengo una compulsión, no tengo TOC, ¿no? Claro. Pero por esas compulsiones, a lo mejor de comprobación, tienen que entrar y salir 3 veces de su casa. O simplemente es una compulsión más mental, ¿no? El tema obsesivo, y se quedan ahí dándole vueltas. Eso es limitante para mí. Claro, y por claro. lo tanto, pues el TOC tiene es verdad que es una etiqueta diagnóstica. A mí me gusta hablar de las etiquetas diagnósticas como si fuera, yo voy al Corte Inglés y sé que quiero comprar un libro, me voy a la librería, sé que quiero comprar una camisa, me voy a la zona de ropa. Claro. Pues las etiquetas diagnósticas a los profesionales nos ayudan un poquito a orientarnos, pero nunca nos van a decir cómo es una persona. Nunca nos van a explicar cómo está experimentando el TOC esa persona, cómo está experimentando la depresión. Y cada día estamos más de acuerdo en que las etiquetas son etiquetas y no tenemos que analizar las conductas detrás de esas etiquetas, ¿no? Pero yo creo que el problema, el detectar si es un problema de salud mental en el que necesito ayuda o es una Sí. situación desagradable, momentánea y pasajera, va a estar en cuánto me afecta a mi vida diaria, Claro. o a mi vida cotidiana. Y no tanto en cómo me siento a veces, ¿eh? No, Porque exacto. volvemos a lo mismo, que te puedes sentir realmente triste Sí, en un sí, momento normal. dado Claro. y no te está pasando quizás nada grave. Claro. Ahora bien, es Pero- verdad que no por todo tenemos que ir al psicólogo, evidentemente, pero yo el rollo comunitario es que tengo muchos amigos que hicieron psicología social y un saludo a todos ellos. y Le iba a dar así saludos con la cámara, pero No, no mueva las manos no que, mueva mucho. que el IA, la Sí, cámara... sí, no- estamos como controlando. controlando la cañita. Pero es verdad, no tenemos que ir al psicólogo por todo, pero sí tenemos que tener un entorno que nos responda a las necesidades que tenemos. Un espacio, pues, general. Yo soy muy fan de lo público,
generar espacios como este, como un espacio joven, donde la gente, pues adolescente, pueda venir y normalizar sus emociones aquí. Claro, claro. Porque de repente están, yo qué sé, jugando, abajo tenéis todavía lo de... Sí, la zona gamer. La zona gamer y todo eso. Sí. Pues ahí, en un entorno de comunidad, de repente es donde me sale decir, chachos, que estoy súper triste porque me dejó la novia, o porque me dejó el novio, claro, o porque no sé cómo resolver este problema. Y entonces ahí se genera un espacio de comunidad en el que estamos verbalizando, en el que nos estamos regulando, etc. Entonces, no todos tenemos que ir al psicólogo, pero entendiendo que en la actualidad no hay todos esos espacios comunitarios, que sería fabuloso, por eso a lo mejor también ahora tenemos más llenas la consulta. No lo sé, es un análisis de la realidad. Bueno, pues nos vamos ahora con la psicología en la era digital. Un tema muy importante. ¿Cómo afectan las redes sociales a la salud mental? ¿Cómo afecta el consumo excesivo de redes sociales a nuestra salud mental? Es que... Pues es un tema así, porque claro, lo que muchas veces pensamos es si las redes sociales o no enfocan bien el tema de la salud mental, ¿no? Estaba también leyendo un estudio que se hizo analizando un poco los vídeos de TikTok, y ponía que un alto porcentaje no estaban hechos ni por profesionales de la salud mental, claro, ¿no? Que ahora mismo hay también como mucho intrusismo en ese sentido. Sí, bueno, cada cual se pone experto en no sé qué y no sabes ni qué estudios tienes detrás. Sí, bueno, como en todas las profesiones. El que da también consejo de alimentación y maquillaje y todas estas cosas que no son profesionales. Exacto, y se puede caer un poco en simplificar la realidad de la salud mental, que te hace que te pongas como etiquetas diagnósticas como muy rápido. Exacto, lo que o te lanzan un test de estos que no está ni validado con 4 preguntas y tú dices, ay, pues tengo no sé qué. Sí, Entonces, exactamente. Claro, hay que mirar bien, yo creo que el consejo que podríamos dar es mirar bien quién está detrás de esa cuenta, que ponga que sea una persona profesional de la salud mental, ¿no? Que sea psicólogo o psicóloga, o que pueda ser psiquiatra también. Claro. Pero bueno, ya no solo eso, es que también creo que tenemos, dentro de nuestra casa, tenemos problemas. Es decir, cuando una compañera profesional se pone a hablar de los tipos de apego, se pone a hablar de corrientes que no están validadas con evidencia científica y se dan como evidencia certera y es la verdad absoluta, a mí también me cuesta. Entonces yo creo que es muy necesario tener mucho espíritu crítico con lo que me están contando. Cuando me hacen las cosas muy fáciles, de a mí me pasa esto porque soy así, claro, eso es muy sencillo. Claro. Y la psicología es una ciencia muy compleja y la psiquiatría es una ciencia muy compleja como para ir tan rápido. Pero es verdad que una de las primeras cosas que mirar es quién me lo está diciendo. Si me lo está diciendo Alex88, especialista en psicología y en no sé qué, ¿no? En salud mental y desarrollo personal, pues bueno, es que a lo mejor este señor no ha pasado por una facultad. Que eso tampoco, como digo, te certifica para nada. Yo creo que es muy importante el cómo analizando el discurso, si vemos que es ético o no es ético el discurso, pienso. Y otra cosa que también puede afectar el tema de la salud mental en las redes sociales es como esa exposición constante como de vidas perfectas, ¿no? Total. Que hace que nos comparemos, que diga yo, pues me genera ansiedad también, ¿no? Claro. Porque, bueno, había un meme el otro día que era buenísimo. O sea, era como que alguien se levantaba a las 7 y a las 7 y cuarto ya estaba como, había hecho 10.500 cosas corriendo Sí, perfecto. Total. Sí. Y en 15 minutos, ¿no? Claro. Entonces, hay que pensar que las redes sociales la gente sube todo lo bueno, todo lo perfecto. Bueno, nos vamos al cierre y los consejos finales. Esto es un apartado. Nosotros hemos hecho una encuesta aquí donde todos los jóvenes, bueno, los que han querido participar, pues nos han hecho llegar sus dudas, lo que les gustaría escuchar. Algunos son sus propios problemas, sus propias traumas, otros bueno, el típico, tengo un amigo que tal, bueno, entonces, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, muchos de ellos me han preguntado, ¿cuándo sale el podcast? Porque quiero saber la respuesta a mis dudas, a mis preguntas. Entonces yo voy a ir exponiendo las preguntas y ustedes son preguntas todas anónimas, en ningún momento están los nombres. Sí, un poco barajamos lo que son las edades. Las edades comprendidas entre estas preguntas y dudas son entre los 15, 16, 17 años, para que ustedes se hagan una idea.
Bueno, pautas para salir del maltrato físico y psicológico. Estas preguntas he visto que muchos de los jóvenes, en su mayoría, son de la propia pareja y algunos también en casa. Vale. A ver, yo referiría, si estás viviendo una situación de maltrato, una situación de violencia, hay espacios donde se te puede ayudar. Por ejemplo, el espacio joven, me comentaste, Diana, sí, que es un espacio, un punto violeta, ¿no? Un punto violeta es aquel sitio donde las personas que forman parte de ese sitio van a tener un protocolo de actuación y me van a poder derivar. También hay otras formas de poder acceder a estos puntos de ayuda. En toda la isla de Tenerife hay unos espacios que se conocen como DEMA, que son los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, donde se activan y se acompaña a la persona en una situación de riesgo. Que las personas adolescentes no tengan miedo, porque también está para esas personas. Si la situación es extrema y nos encontramos en una... Es que lo estoy hablando, sé que parece fuera de como que no suena raro, pero tanto Aarón como yo hemos trabajado los dos en este tipo de dispositivos y no es raro ver a personas adolescentes, sí, ¿no? Entonces, si estoy viviendo una situación de urgencia, yo puedo llamar al 112, pedir que me pasen con una TAM, que es una técnica de acompañamiento a la mujer. Y es una persona especializada que me va a poder derivar al servicio pertinente. Y luego también la Fundación ANAR, que si esto se edita y si se puede poner el número de teléfono, sí, después de la Fundación ANAR, porque sí, yo no me lo sé de memoria, pero... No, pero al finalizar al editarlo, sí, me darás toda la información. Claro, porque es otro teléfono de ayuda a la infancia y a la adolescencia, que es que al final los recursos, aquí podemos dar muchos consejos, pero los recursos es lo importante. Sería, yo creo que un poco frío el darte 3 consejos a esta persona que lo ha puesto sin conocerla. Sería como, no sé, tirar un salvavidas al agua esperando que la persona lo coja. Sí, porque creo dependiendo, que es mejor dar los recursos. Claro. Los recursos, porque dependiendo, no es lo mismo violencia de género que si en casa pues estás teniendo abuso infantil. Decir unas pautas así como general es como muy arriesgado, es ¿no? pillarse mucho los dedos. Sí. Sobre todo yo, siempre que esto me pasa en consulta, si se puede hablar con la familia, evidentemente lo hablo con la familia, pero refiero también a las orientadores de los centros, de los institutos, los médicos de familia, los pediatras, es decir, hemos visto, hay mucho por hacer en el tema de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género, pero actualmente hay protocolos que nos pueden servir, y sobre todo contarlo. Claro. Es que es contárselo a alguien de confianza. Sí, para ayudar, es importante. Sí. Yo siempre digo que hay que hablarlo. Bueno, seguimos. Estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Bueno, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí. Soltar así como recetas que puedan ser generales. Bueno, siempre hay que tomarlas un poco con precaución, ¿no? Porque en verdad, cuando en psicología analizamos un caso pues de estrés o ansiedad, hay que analizar todo también, ¿no? La estructura de la persona, porque muchas veces el problema no está en sí en la ansiedad o en el estrés, sino en el modo de afrontarlo, o incluso con factores que en verdad los está precipitando y no los podemos manejar. Exacto, y hay que ver cómo los amortiguamos, ¿no? Pero bueno, en general, si tuviéramos que decir algo, pues se deben utilizar estrategias mucho de respiración. Claro. Atención plena. Claro, de atención plena, de ver qué está provocando el estrés y qué puedo cambiar. A lo mejor es un precipitante que sí es manejable y lo puedo cambiar. No, el estrés me lo genera un grupo de amigas y de amigos en el instituto que se están riendo de mí, ¿vale? Claro. A lo mejor no lo puedo cambiar yo en el sentido de que dejen de reírse de mí, sino que puedo hacer algo que te afecte. Sí, o sea, puedo manejar eso más bien a nivel de autoestima, ¿no? De no creerme todo lo que dicen de mí, lo que dicen las otras personas no es verdad, pero me refiero que es manejable ese precipitante de estrés, poniéndolo en conocimiento del centro, por ejemplo, claro. ¿sabes? Luego ahí está el trabajo también de cómo desenmarañar esas creencias que esa situación me han hecho vivir, de si vivo una situación de bullying, aparte de contarlo y que se tomen las medidas pertinentes que se tengan que tomar, cómo yo hago para hacerme sentir y ver que eso no es verdad.
que lo que me decían no es verdad. Ahí ya sí que hay que hacer un trabajo más de artesano, ¿no? Si estás sufriendo bullying, por mucho que respires para intentar calmar el sistema nervioso, no te va a funcionar. Claro, porque sigue estando la amenaza. Claro, exactamente. Pues habría que yo analizarlo. propongo al espacio una serie de como talleres o no ni siquiera de nosotros, sino que sé que tenéis un montón de propuestas, pues a lo mejor puede ser un espacio en el que todas estas cosas se aborden de manera más profunda. Sí, exacto, más profunda, porque es verdad que en un taller tampoco vas a solucionar la vida a nadie, pero si yo hago un taller de estrés en el instituto o estrés a la hora de estudiar, ahí ya estoy colando que esas personas que vienen es por eso, y no una persona que tiene estrés porque está en una relación de abuso se va a quedar con estos consejos y no con lo otro. En caso de estrés a la hora de estudiar, pues es verdad que se pueden dar unas pautas de cómo llevar a cabo la forma de estudio. Exacto, qué tengo que hacer previo, qué recursos puedo tener para calmarme o cómo regulo mi autocuidado, cosas así, ¿no? Exactamente. Entonces creo que va a ser mucho dependiendo de qué es el causante del estrés. A veces tendré que modificar la causa del estrés, a veces tendré que modificar mi forma de afrontarlo o tendré que cambiar aquello que lo refuerza. Exactamente. Bueno, seguimos. Señales más comunes de que necesitas ayuda de un profesional en salud mental. Bueno, creo que es un poco... Lo de la diferencia de antes. Que lo que dijimos antes, ¿no? Lo de la limitación. Claro, cuando ya la afectación no te está dejando continuar con tu vida cotidiana. Sí, exactamente. Sí. Claro. Ahí es cuando ya tú dices, bueno, ya, aquí hay algo. Claro. Ante la duda, preguntar a una persona de mi círculo, porque también me va... O sea, preguntar a una persona de mi círculo que sepamos que nos va a responder de una forma profesional, válida. claro, con argumento. Exacto. Porque a lo mejor nos va a ayudar también a discernir si pone nuestro caso en conocimiento de nuestra familia para que nos ayude, o si el caso de la orientadora ya hay que activar algún tipo de protocolo, etcétera. Porque claro, es que si estamos hablando con personas de 16, 15, 16, 17 años, no tienen la autonomía para venir a una consulta, por ejemplo, claro, privada, tienes que venir ¿no? aparte tienes que venir con un representante, ¿no? Claro, siendo menor de edad. Claro, a donde sí podrías acudir es a los recursos públicos, a tu médico de cabecera, a tu pediatra, a esos espacios donde tienen la obligación de ayudarte, creo. Una duda que tengo, y quizás alguno de los adolescentes que cuando vean el podcast, cuando un adolescente va a consulta, siendo menor de edad, pues ¿tiene que entrar como un representante o puede entrar solo? No tiene por qué entrar, pero sí que necesitamos la autorización de ambos, de madre y padre, o de madre y madre, o de padre y padre, dependiendo del tipo de familia. Sí, para que lo sepan. Sí. Bueno, seguimos. ¿Cómo se pueden dejar las adicciones a drogas, alcohol y tabaco a edades tempranas, adolescencia? Bueno, es un tema que no se ha tocado mucho porque se está tocando más que todo lo que es la ansiedad y el estrés. Sí. Pero bueno, se ve que es algo que también que les preocupa, que ya hay jóvenes, bueno, a muy temprana edad que... Claro. Bueno, claro, el tema de las adicciones es un tema complejo también, hay que hacer un buen análisis de la situación. Podríamos decir que hay adicción a una sustancia, ¿no? Cuando ya existe como una habituación en el cuerpo a esa sustancia, por lo tanto necesitas ir subiendo cada vez más el consumo para obtener el efecto que te proporciona, ¿no? Y también otro factor que indica que hay adicción es que cuando hay una retirada de esa sustancia, aparece un síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que llamamos comúnmente como el mono. Sí, como el mono, sí. Esos serían un poco los dos indicadores que te pueden decir, oye, tengo aquí un enganche, ¿no? Una adicción a una sustancia que es nociva, ¿no? Y ya depende ya después de la sustancia, por ejemplo, si fuera una persona con adicción al alcohol, pues también necesitaría seguramente ayuda farmacológica, porque por ejemplo el síndrome de abstinencia del alcohol es bastante heavy, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuevamente, depende del caso, se puede necesitar ayuda. Claro, yo creo que tenemos que distinguir entre consumo y adicción. Sí, claro. Cuando ya hay una adicción necesitas una ayuda de un profesional. Porque la adicción precisamente lo que... tu voluntad es un poco más voluble, ¿no? O sea, no fuerza de voluntad me refiero, sino el yo poder decidir si consumo o no consumo, ya se ha perdido, o sea, estamos en otro punto. Ahora bien,
El consumo puntual de pues sustancias, ¿se pueden decir aquí nombres de sustancias o no? Pues no De sé, droga, no sé si nos vetarán. De droga. No sé si El consumo de droga. Claro. El consumo de droga o alcohol, si yo puedo, ¿no? El distinguir las fiestas del pueblo y alguien me quiere ofrecer un cubata y yo no me lo quiero tomar, Claro. eso es diferente a una adicción, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que trabajar otras cosas como el decir que no, el poner mi límite, pues si este grupo de amigos no respeta esto, yo me voy. Claro. Yo creo que en el foco de la adolescencia es muy importante hablar de no tienes que complacer al grupo y menos con conductas que hacen daño. A mí aquí siempre me gusta poner un ejemplo que a mí me dejó loca. Cuando yo estuve estudiando el máster de neurociencia, yo hice las prácticas en Madrid en la planta de psiquiátricos agudos del hospital 12 de octubre. Y había un chaval que tenía 19 años, yo estaba haciendo el TCM en relación a la esquizofrenia. Y el chico tenía esquizofrenia por haber consumido droga. Entonces el chico me dijo, ¿y esto a mí me va a ayudar? O sea, yo le estaba haciendo un test y mi intervención precisamente era más en la parte de diagnóstico que de intervención. Entonces me dijo, ¿esto a mí me va a ayudar? Y digo, jolín, si alguien a este muchacho le hubiera ayudado a decir que no a esa droga inicial. Claro, porque estás hablando que tenía 19 años, ¿no? 19 años. Claro, pero quizás llevaba consumiendo desde... Pero es que el consumo, por ejemplo, bueno, si no, es que lo tengo que decir, si no Claro. si no me pones un pi. El consumo, por ejemplo, de marihuana, no hace falta que sea un consumo excesivo para que se dé una respuesta que altere la química cerebral de tal manera que pueda desarrollar posteriormente un trastorno psicótico. Sí, porque es que el consumo de un porro me puede generar paranoia, y me puedo quedar ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir entre adicción y consumo y sobre todo reforzar si yo estoy diciendo que no o si yo percibo que no, yo no tengo que complacer a mi grupo de Eso que amistades. dice Alicia me parece súper importante. Me parece muy, muy buen apunte en relación con que el grupo de amigos y amigas debe ser un espacio seguro. Exacto. Claro. ¿Y cómo se siente la seguridad? Se siente con la tranquilidad, se siente con la calma, se siente con el apoyo. Entonces, si yo tengo miedo a decir que no porque me van a dejar de lado, quizás no son relaciones seguras, ¿no? Exactamente. Entonces, no te tienes que sentir como obligada a consumir algo para que te consideren guay o aceptado, ¿no? Bueno, yo no sé si está una de esas preguntas, un poquito después de ella, pero sí es verdad que me ha pasado mucho y que lo veo el tener relaciones sexuales a muy temprana edad ahora entre las chicas. Y creo que también es un poco eso, ¿no? Por la aceptación. Si no tengo relaciones sexuales consentidas, pues ya, no sé, no va a querer estar conmigo. Claro, es que ahí es el problema. La relación sexual, aparte, evidentemente, con consentimiento. Claro. Aparte de ser consentida, tiene que ser consensuada. Y cuando hablamos de consenso, hablamos de placer. Si yo estoy haciendo algo, aunque yo diga que sí, porque si no, la persona me va a dejar. Exactamente. ¿Estamos hablando de un consentimiento libre? No. ¿Estamos hablando de placer? No, evidentemente no. Y eso es lo que yo creo que las chicas, las adolescentes jóvenes, es algo que tienen que tener un poco más claro de lo que lo tienen. Ellos también tienen sus intrigas, ¿no? Sobre cómo trabajar cuando hay una relación, interiormente, cuando hay una relación tóxica, o cómo superar las decepciones amorosas en la adolescencia. O sea, les preocupa un poco esto, ¿no? El tema de pareja. El tema de pareja, sí, en la adolescencia. Bueno, ¿cómo superarlo? Una ruptura, ¿no? Una ruptura. Una decepción. Una decepción amorosa en la adolescencia, yo creo que... Sí, es que hay que tener en cuenta también que cuando uno vive la primera relación, lo vive todo como a flor de piel, ¿no? Sí. Súper idealizado todo, venimos con nuestros mitos del amor romántico, de lo que aprendemos de las novelas o de las series. Sí, el príncipe azul, claro, ¿no? Y todo se vive como muy intenso, entonces casi que la primera vez que va a haber una decepción, pues puede ser como muy dolorosa. Y que no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, Hombre, después cuando ya vas creciendo, vas cargando esa mochila de aprendizaje y vives las cosas como con más
no sé, un sosiego, podríamos decir, o más... Aprendes a vivirla. Es que en la adolescencia y en la infancia y después en la adolescencia es normal que se experimenten, las emociones que se experimenten en su punto más extremo. Claro. Luego ya, es que en la primera vez que a mí me pasa algo, no sé lo que estoy viviendo. Claro. La segunda vez que tengo una ruptura... Exacto. Pues ya exactamente, diferente. lo abordas de otra manera, Sí, ¿no? pero bueno, claro, aquí lo importante mucho es el apoyo social, ¿no? El apoyo Claro. de amistades o de familiares, es bien importante, ¿no? Sí. Poder... Hacer cosas, distraerte. Exacto. No idealizar a la persona, sino también acordarte de que se terminó por algún motivo. Claro, porque muchas de estas relaciones que te comentaba, lo del instituto, que yo estuve dando una ponencia y que lo veo, son relaciones ya a muy temprana edad tóxicas, ¿no? Relaciones Claro. ya incluso de violencia Claro. de género, Sí. Claro, de es que violencia a mí machista. me da miedo porque creo que tóxico es un sinónimo muchas veces de violencia. Sí, sí, sí. No, sí. no es tóxico porque me mira el móvil, no. Eso es violencia. Sí. Porque te está controlando el tiempo y te está controlando tus redes sociales y te está controlando. Hay control. Es tóxico porque no me gusta que me ponga una falda. No, otra Claro. vez, control. Es tóxico porque cuando pierde un partido de fútbol su equipo se enfada y pega un puñetazo a la pared. Y un día me gritó a mí. Es que es violencia. Sí, sí. O Tóxico viceversa es- también, las chicas a los chicos, también el control, ¿no? De la Sí. chica al chico, pues mira, Ya, lo que pasa es que creo que es diferente, ¿no? En el sentido de que el género, cómo está construido, ¿por qué esa chica está controlando el móvil de su pareja? A lo mejor porque le han enseñado que los chicos serán siempre chicos, entonces es normal que le hablen a otras en Instagram y eso a mí, pues evidentemente no me gusta y tengo que estar pendiente. O porque realmente hay unas conductas por parte de ese chico que son negativas, que me hacen daño y pienso que a través del control del móvil lo voy a poder aliviar. Yo creo que se tiene que mirar desde ópticas diferentes. No sé, al final lo que es una relación saludable de pareja sí. pasa por los temas de violencia, pasa por cómo nos construimos como personas, por cómo construimos cómo yo me tengo que comportar, Claro. ¿sabes? Bueno, seguimos en las preguntas de los jóvenes que quieren que contesten. Una era también, ¿dónde buscar ayuda si tienes pensamientos de hacerte daño? Vale. Si quieres... No, pero bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Del Sí, tema un de poquito. que habían espacios como espacios joven, ¿no? Claro, como Que podría ser. Exactamente. O sea, sí, yo creo no. O sea, de lo que se habla a la hora de prevenir el tener ideas de hacerme daño porque estoy sufriendo, porque no veo una salida, lo importante primero es comunicarlo igual que cualquier otra situación que a mí me haga daño, comunicarlo a alguien, una persona adulta que yo tenga confianza y que esa persona pueda activar las redes que me van a sostener y que me van a ayudar. No hay niveles de sufrimiento, no hay niveles de no, si lo dices que no lo va a hacer. Sí, eso es un mito horrible, Eso es un mito horrible que causa mucho dolor y sufrimiento. Y es muy importante toda la ayuda que yo puedo dar a una persona que está pasando por esa situación es reconducirla a sitios donde la puedan ayudar, Claro. porque no podemos poner en la responsabilidad de personas de 15, 16, 17 años el cómo sacar a una persona de ahí. Sí, no ¿verdad? eres mal amigo por hablar con tu profe y contar una cosa, porque ahí es como estás ayudando. Claro, No te sí. tienes que cargar tú con ninguna Sí, y responsabilidad. a veces tampoco puede ser el familiar como muy directo, porque a lo mejor no tienes una buena relación, Claro. pero puede haber otro familiar, Claro. ¿no? Con el que tengas confianza. No, y puedes o no contar. sabes cómo ayudar también muchas veces, ¿sabes? Sí, pero bueno, lo importante sería poder tener alguien que poder contarlo por lo menos, ¿no? Claro. Poder hablarlo. Claro. O que las personas muy cercanas a ti no tengan algún comportamiento como ya muy, ¿no? Muy bien. Sí, Que veas a una persona muy que se desesperanzada. cierra, que no sale de casa, Sí, pero eso forma también parte de los cuidados como sociedad, sí. que saber cómo está la otra persona, ¿no? Si a mí me preguntan cómo estoy y me puedo desahogar, Sí. a lo mejor pospongo ese hacerme daño, Claro. ¿sabes? A Sí. lo mejor lo pospongo. Entonces, importante, no cargarme con la responsabilidad. No soy mala amiga o amigo por contárselo a alguien que me pueda ayudar y cuidarlo.
cuidarnos los unos a los otros como sociedad. Si hay una persona en mi clase que veo que le cuesta más relacionarse con otra, no me voy a hacer burla de esa persona. Claro. Lo voy a incluir a lo mejor en la conversación, porque es el momento que esa persona va a tener de sentirse relacionado. Si llega una persona que no sabe hablar el idioma porque ha llegado de afuera. Sí, porque ha llegado de afuera. No me voy a reír de cómo pronuncia. Claro. Lo está haciendo lo mejor posible, ¿no? Entonces... Sí, concienciar, ¿no? A la adolescencia. Bueno, aquí tenemos varios deportistas también Qué bueno. que tienen esas dudas de consejos para controlar los nervios ante una competición o situación difícil, porque sí es verdad que muchas veces los nervios pues, juegan mala pasada. Juegan mala pasada, sí. A ver, volvemos a lo mismo, habría que analizar bien el caso, ver qué tipo de lenguaje interior está teniendo la persona con respecto al deporte, pensamientos así como, amor, de repente se está imaginando cosas como súper catastróficas, ¿no? Pero se puede trabajar esa parte. También se puede trabajar técnicas de visualización, ¿no? De concentración. Exacto, viéndose cómo realiza los pasos para llegar, ¿no? a esa meta que quiere. Son rutinas anteriores a la competición que te pueden ayudar a sentir seguridad. O sea, Rafa Nadal tenía sus, ¿no? En la botella, todo lo que hacía tenía como ciertos rituales que le pueden dar cierta seguridad. Y a mí me gusta mucho poner el foco en que no tenemos que centrarnos solo en la meta, sino también en el proceso. Es decir, porque este proceso, yo no juego a tenis porque me guste ganar únicamente. Si ese es el único motivo por el que juego al deporte, es un motivo extrínseco, motivación extrínseca, me voy a cansar en algún momento, tiene que haber algún valor. Pues porque disfruto con mis compis de equipo, porque en las competiciones, como son interinsulares, nos vamos a Lanzarote y nos lo pasamos pipa, porque me gusta... a mí mismo, mi contrincante soy yo, ¿no? Mejorar mi marca a mí, no tengo que demostrar nada a nadie. La perseverancia. Claro, me imagino que también después depende del tipo de deporte, no es lo mismo un deporte individual como es el tenis, que requiere, me imagino que mucha más tensión a que pues un equipo de básquet, que al final es de equipo, y aunque te puedas poner nervioso, también. Pues... Claro, pero ahí hay también a lo mejor la creencia de no estoy ayudando al equipo, es que no soy lo suficientemente bueno. Sí. Y muchas veces también esa ansiedad que viene en el deporte tiene que ver mucho con una autoexigencia enseñada, ¿no? De los propios padres, ¿no? Sí, padres y bueno, y a veces hasta entrenadores. O entrenadores, ¿no? De, pues, tú puedes hacerlo mejor, como, ¿no? Ese perfeccionismo, ¿no? Esa si no soy bueno en esto, como que parece que no me quieren. Claro. No, incluso hay, bueno, yo no sé si son, perdonen, porque dentro de mi ignorancia en el deporte, yo he ido, por ejemplo, mi hijastro juega fútbol, y yo he ido a partidos de fútbol, es que yo así como entro salgo, porque escucha al típico entrenador, tú sabes, ya es que se piensan que están en el Camp Nou, ¿sabes? Gritándoles de una manera como que exigiéndoles, y yo bueno, yo solo pienso en las cuerdas vocales, ¿no? Ya, digo yo, pero Dios mío, esas cuerdas vocales, pero igual a mí me resulta agresivo, ¿no? Claro que es agresivo. Me resulta agresivo, entonces me imagino que los jóvenes, pues, dependiendo del joven o dependiendo, me imagino también, ¿influye o no influye? No sé, depende. Hombre, yo lo que me ha gustado de esta última época con el deporte, por ejemplo, Simone Biles, me retiro un tiempo porque a nivel mental no estoy bien. Nos olvidamos que detrás de una meta, la meta es momentánea. Y yo puedo ganar unas olimpiadas y ser la mejor gimnasta rítmica, pero detrás de esa meta hay una vida. Claro. Y igual que si en la vida diaria yo no le diría a una persona que todo su valor está puesto en cómo hace su trabajo, porque eso es un error, su valor es cómo hago mi trabajo, pero también cómo soy como pareja, cómo disfruto, las actividades que tal. Una persona que se dedica al deporte y a estas edades también es muchas más cosas que deportista. Claro, es que también tiene que disfrutar del ocio, claro. Exactamente, depende del deporte. Pues vamos a ver por aquí, también otra de las preguntas era como, bueno, un poco lo que hemos hablado también durante todo el podcast, las claves para una buena salud mental, cuáles son los hábitos saludables para cuidar nuestra mente en el día a día. Bueno, a veces se trata también de temas de hábitos de vida saludable, ¿no? Que parece como muy obvio, pero que sí que influyen, ¿no? Sí. El tema de una alimentación variada, equilibrada, pues afecta también mucho una buena relación con la comida. Es la buena relación, exactamente. Dormir bien,
Que también parece como muy obvio, pero que no. El tema de hacer deporte, actividad también, física. súper importante. También el hecho de tener metas en la vida puede ser alcanzable y realista. Claro. También influye, ¿no?, en esa sensación de autorrealización, ¿no?, de satisfacción vital. Sí, porque hay jóvenes que verdad que no saben, que aún estudiando, que no saben cómo qué voy a hacer. O sea, no tengo una meta, pero tampoco tengo mis dudas antes. Claro. Entonces, Y es donde hay que trabajar un poquito la motivación intrínseca. Sí, motor, conociendo ¿no?, mis valores, cuál es el motor que a mí me mueve. No tiene que ser un motor de voy a ser ingeniero aeroespacial. Sí. Puede ser un motor de a mí me gusta ayudar o me gusta mucho la matemática. Sí. Pues a lo mejor mi motivación es las Olimpiadas Matemáticas del instituto. ¿Sabes? Pero tener como esas pequeñas metas y cuidar mucho el diálogo, el autodiálogo que uno tiene con uno mismo. A mí me gusta el recordar que nos tenemos que hablar con amabilidad y autocompasión. Muchas veces. Tú sabes que yo le comento a mis compañeros, ¿verdad?, que yo hablo sola muchísimo y con el espejo y entonces no estoy loca, ¿no? No, que va a el autodiálogo bueno, sí. Es mejor sacarlo de aquí. Y otra de las cosas que no hay que olvidar también, que siempre aparece, ¿no?, como protectores de la salud mental, es el apoyo social. El apoyo social. Pero no, fíjate, porque esto me pasa a mí también en la consulta muchas veces, ¿no?, de decir, estoy rodeada de gente, pero yo me siento sola, me siento solo, ¿no? Sí. Porque no es solo estar rodeado de muchas personas, es el cómo te relacionas con las esas personas relaciones significativas. y esas personas contigo, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber es ese poder de crear espacios de intimidad. Claro. Es decir, que yo pueda hablar, expresarme, Serio. mostrarme vulnerable y que la otra persona me pueda también recoger. Sí, que sea recíproco. Exacto, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más protectoras, ¿no? Claro. Porque puedes tener un mal momento, pero si tienes apoyo, Claro, exactamente. se lleva mucho mejor. Se lleva mucho mejor. Pues bueno, nos encontramos ya prácticamente terminando este podcast, al cual quiero agradecer a Alicia y a Aarón, porque Gracias a ustedes. les va a servir de muchísima ayuda a los jóvenes. Seguramente tengamos una segunda parte, porque esto las encuestas eran salud mental, deporte, y era música, arte, o sea, cosas así. Bueno, eso lo puedes hacer tú el de música. Eso no, que lo tengo por ahí. Es verdad. Yo sí me gustaría, antes de terminar, que ustedes, ¿no?, como profesionales, pues le dieran algún consejo, ¿no?, a los jóvenes, tanto si a nivel personal, a nivel profesional, que les dieran algún consejo, ¿no?, sobre las dudas que ellos tienen aquí, que quieren que ustedes le contesten, pues darle unas pequeñitas... Vale, como Consejito. algo que hayamos aprendido a lo largo de nuestra profesión. Sí, exactamente, Vale. exactamente. Hombre, yo diría, no se crean todo lo que ven en redes sociales. No se encuadren dentro de etiquetas, porque no hacen falta. Y sobre todo, cuando lo necesiten, pidan ayuda. Porque detrás de todas estas iniciativas hay gente muy preocupada por ustedes y por su salud a todos los niveles. Entonces, si hay dudas, sufrimiento, dolor, o no sé cómo hacer una cosa, pido ayuda, no pasa nada. Sí, coincido con Alicia y bueno, también diría que no, que muchas veces nos vemos como si en un callejón sin salida, ¿no? Como si no hubiera solución a muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestra vida, que evidentemente pueden ser muy importantes, pero que te das cuenta después con el paso del tiempo pues que se pueden solucionar y que siempre hay algo que podemos hacer para poder solucionar esa situación y que buscando ayuda pues podemos salir de ella. Yo creo que es una parte importante, ¿no? Bueno, pues ya saben, desde aquí, desde la Casa de la Juventud, estamos para ayudarles, ya lo saben. Dejaremos en la edición al final del podcast los números. Sí, números de teléfono donde pueden acudir si necesitan ayuda de cualquier tipo, que aquí estamos para ayudarles, en la Casa de la Juventud también. Y bueno, que nos sigan para los futuros podcasts que van a venir. El siguiente va a ser de deportes. Bueno. Así que nada, los esperamos y aquí esta es vuestra casa. Un aplauso para Alicia y para Aarón. Muchas gracias a ustedes y a la Casa de la Juventud
Y a Cristo que ahí está. Sí, a Cristo está, Ainhoa en el guión. Sí. Y bueno, y también nuestra cámara inteligente de IA, que nos ha hecho jugar unas cuantas malas pasadas. Estamos aquí con las manos. Ahora sí pueden saludar, a ver qué está. Mira, ahora no se mueve. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias.